Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy en esta clase número 12 que vamos a ver todo el capítulo número 5, le titulamos o respetamos ahí lo que viene en la Reina Valera, el rollo y el cordero. Así menciona y es el sentido que pues prácticamente nos da o debemos comprender en este párrafo o pasaje bíblico del capítulo número 5, que es versículos del 1 al 14 completo. La semana pasada hablamos del tema de la adoración celestial, que fue el capítulo 4. Y como repaso en el contexto, vimos el punto número 1 que se refiere a que Juan fue alzado y le llevaron por una puerta abierta. Y acuérdense que cuando hablamos de puerta, generalmente se refiere ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El punto número 2, yo le titulé Ojos cerrados. ¿Por qué? Porque la intención es que vea con los ojos espirituales, no con los ojos físicos, ¿sí? Punto número 3, el trono. Ahora, ¿qué representa el trono y todo eso que empezó a ver, observar o a mostrársele a Juan? Pues es la presencia de Dios. En donde vimos que delante del trono se veía como un mar de vidrio, que habla de pureza, de calma, en donde también podemos hacer la interpretación o tratar de comprender que Dios todo lo ve, no contradice, ¿verdad?, lo que nos enseña Dios en su palabra, Él todo lo ve. El punto número 5 es que alrededor del trono, sí, aparte de los ancianos, que vamos a ver ahora, estaban esos seres vivientes, león, becerro, otro con rostro de hombre y otro con águila. Y habla de la plenitud del Señor, ¿sí? León de la tribu de Judá, becerro como aquel ciervo, ¿sí? Como también ese animal fuerte. También habla del rostro de hombre y águila. Y todo esto también hace referencia o esa colación con lo que viene ¿en quién? En el libro de Mateo también. Punto número 6 y último de la semana pasada, gloria, honra, poder y acción de gracias. Y esas actitudes pues deben de ser por siempre y para siempre, ¿no? No solamente en ese momento, sino hoy también. Usted y yo tenemos que siempre levantarnos con acciones de gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar entonces pues con el capítulo número 5 de lo que es Apocalipsis. Y una vez más reitero, hermanos, hermanas, y esto tomémoslo con gran responsabilidad y con gran seriedad. Una vez más apercibo y hasta, si quiere llamarle así, advierto, ¿no? La única forma de comprender, de recibir la revelación dada a Juan por Jesucristo a través del Espíritu Santo es leyendo su palabra, ¿sí? Obviamente esa revelación la van a recibir completamente los hijos de Dios, para quienes son receptores o son en donde mora el Espíritu Santo. Y acuérdese que ese Espíritu Santo que fue el que inspiró es el que puede revelar lo que es verdadero. De tal forma que quienes solo leen con el intelecto tendrán confusiones. Ahora bien, nosotros tratamos de explicar de una forma más clara, más sencilla, como le dije en la semana pasada, ¿no? Debemos ser nosotros los predicadores, pues la chamba, ¿no? Escudriñar, indagar, estudiar y presentar de la forma más clara, más precisa, lo que Dios escribió en cada uno de sus libros, de sus rollos, de la Escritura, y para que se pueda comprender mejor. Ahora bien, aunque nosotros lo hagamos con la más dedicación posible, se requiere el Espíritu Santo. Y aunque se comprendan muchas cosas de la forma que lo explicamos, se requiere fe para creer. O sea que
Hermanos, no hay otra forma de comprender las cosas de Dios, principalmente hoy en el libro que estamos estudiando, que es el libro de Apocalipsis, sino solamente, como le dije la semana pasada, la única forma responsable de indagar la revelación de Jesucristo es directamente en su palabra y escuchar también a los predicadores, a los que hacen estudios serios, ¿sí?, que lo han hecho por nosotros y que lo que estamos haciendo nosotros pues también representa pues un esfuerzo para poder dar el mensaje con claridad al mundo entero. Pero tratar de aprender el libro de Apocalipsis viendo películas de Apocalipsis y más de Hollywood y esas producciones que ni siquiera son creyentes, eso no le va a decir lo que es Apocalipsis. Eso solamente quieren llenar los asientos, buscan ser taquilleras y le inventan y ¿sí? Toman el tema, vamos a decir, de un tema de la Biblia, pero totalmente tergiversado. Así es de que no pierda su tiempo. Bueno, se quiere divertir, quiere ver una película, pues órale, ¿no? Pero si quiere aprender de la palabra de Dios, solamente en la Biblia y escuchando predicadores serios, responsables. ¿Cómo vas a saber que es un predicador serio y responsable? Su trayectoria, ¿no? Las recomendaciones verdaderas. Por ahí le puse una diapositiva en donde vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver algunos conceptos que se van a mencionar en este capítulo número 5. Por ejemplo, la mano derecha. Y ahí le pongo yo qué significa la mano derecha. Significa autoridad, significa poder, autoridad, ¿sí? ¿Qué significa el rollo sellado? Bueno, un rollo, hermanos, acuérdense que un rollo era prácticamente como se escribían y se mandaban cartas, edictos, eran rollos en pergaminos. Hoy le podemos llamar libros, pero realmente en aquellos tiempos eran rollos, como cuando el Señor Jesucristo entró en la sinagoga y leyó al profeta Isaías en el capítulo 62. ¿Y qué le dieron? El rollo. ¿Sí? Entonces, el rollo, pues, era este libro que tenía en su mano derecha, ¿sí?, el que estaba sentado en el trono, hermanos, tenía 7 sellos. Y ese rollo, pues, representa, como le puse yo ahí, por llamar una correspondencia del reino, en donde solamente una persona de autoridad podría abrir ese rollo para ver lo que venía, el mensaje que venía adentro. De hecho, hoy en nuestros tiempos se dice, ¿no?, que la correspondencia es sagrada. Y si a ti tú recibes una carta, bueno, todavía se llegan alguna correspondencia vía correo, ¿no?, o vía mensajería, pero esa carta se respeta y la debe de abrir, pues, el destinatario, ¿no?, ¿sí?, en ese respeto. Entonces, imagínense en aquel tiempo la carta que se mandaba de un reino a otro reino, o las cartas que mandó, en este caso, Juan a las iglesias de Éfeso, de Tiatira, de Laodicea, de Pérgamo, bueno, algunas otras que se nos van los nombres, Filadelfia. Hermanos, ¿quién debía abrir ese rollo? ¿Quién debía empezar el reloj? ¿A quién le fue enviado? El responsable de ahí. Entonces, en ese sentido, el rollo sellado solamente lo podría abrir uno. ¿Quién? El que era digno. ¿Qué significa digno? Pues aquel que tiene los méritos, que ha cumplido los méritos. Y usted y yo sabemos quién cumple los méritos. También, inmolado. El término inmolado hace referencia única y exclusivamente a sacrificado, entregado, ¿sí? El término cuerno habla de poder también. A veces son naciones poderosas, pero en este caso dice que tenía cuernos en su cabeza, o sea, poder. Habla de poder, ¿sí? ¿Con qué atacan, por ejemplo, los alces que tienen cuernos? Digo, con los alces, pues con los cuernos, ¿no? O sea, con eso es su medio de defensa. Entonces, habla de poderío. ¿A quién se refiere cuando menciona el cordero? Pues a Jesucristo. ¿Y a quién se refiere cuando menciona el león? A Jesucristo también, en este caso, león de la tribu de Judá.
Ahí no aplica en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Hay que ver en una regla de la hermenéutica cuál es el tema que se está manejando. Y aquí está hablando del león de la tribu de Judá, de aquel que tiene el mérito, aquel que fue inmolado, aquel que es digno, sí. Y usted también sabe que cuando se refiere la escritura al enemigo, habla de el diablo anda como león rugiente, ¿no? O sea, ahí es otro contexto, ahí es otra característica, en este caso, de un animal carnívoro, ¿no? Que come carne y quiere devorar. Entonces tenemos que aplicar las reglas de la hermenéutica para poder nosotros saber a qué se está refiriendo. Entonces, con estos conceptos ya más o menos tenemos una referencia cuando vayamos a leer a qué se está refiriendo. Punto número 1 del título de hoy, capítulo 5, tema número 12, el rollo y el cordero. Punto número 1, le titulamos el libro, el pergamino o el rollo sellado. ¿Sí? Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y estaba sellado con 7 sellos. Ahí habla de la importancia, ¿no? Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, también fuerte. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién es el único que tiene la autoridad, que ha cumplido el mérito para poder tener, ahora sí que, ese privilegio o esa condición de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3 dice, y ninguno tenía ese mérito, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún dice que mirarlo. La mano derecha es un símbolo de poder y autoridad, como lo vimos. El libro, el rollo, el pergamino contiene o contenía, como lo vamos a ver, cuando a partir del capítulo 6, que es lo que precisamente empieza a narrar, qué información contenía ese libro, pues habla o contiene del plan redentor de Dios, que se conoce desde el Antiguo Testamento. Usted solamente voy a mencionar las citas bíblicas por cuestión de tiempo para no tomar más tiempo del que debemos tomar. En Ezequiel 2, 9, 10, por ejemplo, habla, pues es un pasaje paralelo a esto. Entonces, ese plan redentor de Dios se conoce desde el Antiguo Testamento y que estamos leyendo ahora en este capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía mucha información, muchos hechos, muchos acontecimientos. Y estaba sellado con 7 sellos, no solamente uno, sino 7 sellos. Imagínense la importancia. Indica esto, pues, que nada puede ser añadido también a lo que Dios ha establecido y a lo que Dios ha determinado llevar a cabo. Significa pues 7 sellos, como le digo, si la correspondencia que se mandaban de pueblo a pueblo, de rey a rey, llevaba un sello de la casa real, ¿sí? Que era un sello de cera, ¿no? Como el que pongo ahí, un sello de cera, y luego venía con que se identificaba el reino y estaba totalmente y no se podía abrir. Imagínense 7 sellos. La autoridad, la responsabilidad, lo importante. Significa pues que ese pergamino, ese rollo, nadie podía tener autoridad para abrirlo, sino solo aquel que tiene autoridad para perdonar pecados. Este fue uno de los conflictos que tuvieron los fariseos, ¿no? Con el Señor Jesucristo, cuando cuando estaban ahí cuando sanó a un paralítico, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que estaban ahí, de espías, ¿no? Siempre hay, no faltan, le dijeron, ¿quién es este que dice que tus pecados te pueden ser perdonados? Y dice, solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad que sí? Bueno, entonces el Señor Jesucristo les contestó, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico, ¿sí? Que estaba paralítico de por vida, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, porque antes les dijo, ¿qué es más fácil decir?
algo, lo tengo que decir así, ¿no? ¿Algo subjetivo o algo objetivo? Pues algo objetivo. El demostrar que sanó de su parálisis, hermanos, es algo objetivo que denota la autoridad del Señor Jesucristo. Imagínense entonces con una obra objetiva, palpable, tangible, si quieres llamarle así, demuestra su autoridad. No tangible, no palpable, con los ojos físicos, sino con los ojos, sobre todo, los ojos de la fe y en la fe. Entonces, ¿quién era digno de abrir el rollo de los 7 sellos? Aquel que tiene autoridad para perdonar los pecados. ¿Quién era? Jesucristo el Salvador. Eso es. Ningún ser celestial o terrestre es digno, pues, de revelar o ejecutar el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos, sino solamente Jesucristo. Y es precisamente lo que traía, la información que traía este rollo sellado con 7 sellos. No olvidemos, pues, una vez más reitero, que en el contexto histórico de la época, la escritura, todo lo que se escribía, se hacía en rollos, piezas de papiros o pergaminos, enrollados, y aquellos que eran de gran importancia como correspondencia de reino a reino, se enrollaban y eran sellados con arcilla o con cera. El rollo que Juan ve, pues, contiene, fíjese bien lo que contiene, porque es lo que vamos a ver a partir del capítulo 6. Contiene la lista total de los acontecimientos que Dios tiene reservado para el mundo. Ahora bien, conocer el libro de Apocalipsis o el mensaje del libro de Apocalipsis, pues es muy importante porque es lo que Dios ha determinado hacer y que se va a cumplir. Así es sencillito. Y si una persona no lo cree, no quiere decir que no se vaya a cumplir. Por eso es bien importante, fíjese. Dios no solamente está revelando qué es lo que va a acontecer, sino qué puede acontecer con cada persona dependiendo de su condición de vida. ¿Sí? O sea, ahí viene lo importante. Y en ese factor que estoy mencionando entran creyentes y no creyentes. Entonces, lo importante de recibir la revelación, creer en fe lo que Dios ha dispuesto que va a acontecer, pues compete a todo el mundo. Y están en esas situaciones que se van a dar, por no decir juicios, porque realmente habla de juicios, ¿sí? Cada sello representa un juicio, hermanos, pero no me quiero adelantar. Entonces, en donde compete, obviamente, o están considerados los incrédulos también, aquellos que voluntariamente dicen, yo no creo, están incluidos ahí, bueno, pero ahí está Dios revelando precisamente. Los 7 sellos, pues, indican la importancia de su contenido. Y solo quien tiene autoridad es digno de abrirlo. ¿Y quién es ese que tiene autoridad? Pues solo Cristo. Es el que tiene la autoridad y es digno de abrir el libro y desatar esos sellos. El capítulo 5, pues, continúa concentrándose en el cielo, qué es lo que está aconteciendo en el ambiente espiritual. Y qué es lo que empezó a revelarse a Juan en el capítulo 4 de la semana anterior. Y ahora se narra, pues, lo que sigue observando. Dios es contemplado, Dios el Padre, sentado en su trono, ¿sí? Alrededor de los 24 ancianos y una multitud de personas y de seres, por llamarle así. Sostiene un libro en forma de rollo con 7 sellos en su mano derecha, estaba totalmente cerrado. Este libro, pues, o este rollo, contenía un registro de los juicios que han de caer sobre la tierra antes que el Señor Jesús pueda establecer su reino. Ahora, lo que le está mostrando es lo que va a acontecer, no necesariamente lo que ya está aconteciendo.
Un ángel fuerte, pues, como lo leímos, hace un llamamiento, convocando a quien sea digno de abrir el libro y desatar sus sellos uno por uno, de tiempo en tiempo. Pero ninguno, como hemos leído, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado apto con los méritos para desenrollar ese libro y leerlo. Pero Juan, por obra de Dios y para recibir esa revelación, en ese preciso momento, sintió la inseguridad de su humanidad. Y toda la humanidad está en esa misma condición en la cual se sintió Juan en ese momento. ¿Qué fue lo que aconteció? Punto número 2. Va a hablar del león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:4. ¿Qué aconteció con Juan cuando se dio cuenta? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Porque se tiene que abrir ese libro, tiene que suceder todo lo que menciona ese libro, ese rollo, pero no hay nadie que lo pueda iniciar. ¿Y qué sucedió? Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto fue lo que Dios dispuso en el corazón de Juan. O sea, aún estando en el Espíritu, se le olvidó por un momento la autoridad de Jesús. Pero solo para entrar en esa condición de incertidumbre, para entrar en esa condición de desesperanza, ¿no? De inseguridad. Dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, es irrelevante cuál, ¿no? Uno de los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? Pues que representaban las 12 tribus de Israel. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿ya lo identificaste? No, bueno, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, ¿quién es el león de la tribu de Judá y la raíz de la tribu de Judá y la raíz de David? Pues el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Jesucristo. Lo que nos hace recordar cuando Juan pues empezó a llorar por esa incertidumbre y ese acontecimiento que se sintió pues en una condición muy vulnerable, nos hace recordar a usted y a mí que separados de Jesucristo nada podemos hacer. Que separados de Cristo solo hay desesperanza y una total incapacidad. Ahora mucha gente va a decir, bueno, eso yo no lo creo. Bueno, de todo estás considerado. Y tienes que creerlo y ser en fe. No, pero es que a mí no me va a suceder eso porque yo no creo, yo no tengo fe. Bueno, el desconocer las cosas no nos redime o no nos hace inocentes a las consecuencias, ¿no? O sea, el desconocer una ley no me hace que no me aplique la ley. ¿Sí? Eso siempre lo hemos explicado. Es que yo no sabía que me tenía que registrar ante el SAT. Pues de todos te va la multa, porque el desconocerlo no es justificante para no aplicar la sanción. Amén. Es lo mismo aquí, hermanos. No, es que yo no creo en el libro de Apocalipsis. No, ya eso. Bueno, el no creerlo, el ignorarlo, el desconocerlo, no exime de la responsabilidad. Eso es algo muy claro, ¿no? Pero ahí está la información. Entonces, el león, Jesucristo, el Mesías, el Cordero, se mostró digno de abrir el libro y desatar los sellos por haber llevado una vida perfecta como el Hijo del Hombre, con H mayúscula, en obediencia al Dios Padre. Jesucristo, pues, al morir en la cruz por los pecados del mundo y resucitar de entre los muertos para mostrar poder y autoridad sobre la maldad y la muerte, tiene la autoridad y tuvo la autoridad tiene la autoridad para abrir el rollo y revelar lo que está por venir. Y solo en Él hay seguridad, confianza en toda persona para el futuro. Obviamente,
el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Como el mensaje que le dijo a todas las congregaciones, las iglesias de Apocalipsis del capítulo 2 y 3. ¿Qué significa el que tiene oídos para oír? Oiga, ahí está la información. Si la quieres tomar en consideración, adelante. Ya responsabilidad de cada quien. Entonces, Él es el que tiene la autoridad de revelar lo que está por venir. La raíz de David, pues, se refiere a Jesucristo, que vino del linaje de David y obviamente es de la tribu de Judá. Eso viene en el Antiguo Testamento, eso nos lo aclara el Antiguo Testamento. A Jesucristo, pues, se le describe como el león, símbolo de su poder y autoridad. Pero también se le describe o se le identifica como cordero, que es símbolo de sumisión a la voluntad de Dios. Uno de los ancianos, como leímos, invita a Juan a que mire, ¿sí? Al león, pero cuando lo hace ve a un cordero. Cristo el Cordero fue el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, de la misma manera, solo Él puede salvarnos de los acontecimientos que están a punto de ser revelados en este rollo. Cristo el Cordero ganó la mayor de las batallas, derrotó a todas las fuerzas del mal mediante la cruz o por medio de la cruz. Cristo, el león de la tribu de Judá, dirigirá la batalla donde finalmente Satanás será vencido. Así lo vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. Cristo, pues, el león es vencedor por lo que ya hizo como cordero. Participaremos usted y yo de su victoria porque somos más que vencedores, así lo dice la Escritura. No debido a nuestro esfuerzo o nuestra bondad o nuestras capacidades o porque nosotros hayamos cumplido los méritos, no, hermanos, sino porque Él ha prometido su cobertura y vida eterna a todos los que creen verdaderamente y genuinamente en su nombre. Recapitulando, pues, Juan lloraba desconsolado cuando parecía que ninguno fue hallado digno de abrir. De hasta cierto punto, ¿qué significaba esto? Era que empezara o que aperturara todo lo que el rollo representaba y que se va a revelar a partir del capítulo 6. Uno de los ancianos, pues, le consoló con las buenas noticias de que el león de la tribu de Judá, la raíz, ¿sí?, de David, o sea, el creador y progenitor de la vida, era apto para abrir el libro y desatar sus 7 sellos y así liberar los juicios. Jesús, pues, el Señor Jesucristo tiene autoridad para establecer, llevar a cabo y consumar ahora como rey y juez a esta tierra. Que por cierto, cada día demuestra que lo requiere urgentemente. Esa es la realidad, hermanos. En Apocalipsis, nuestro Señor, pues, es presentado a la vez como cordero y como león. Como cordero de Dios, en ese sacrificio y el que quita el pecado del mundo, pero también como león, siendo el juez castigador de sus enemigos. Y su primera aparición o llegada fue como cordero, usted y yo lo sabemos, y en su segunda aparición o regreso será como león, como juez. Punto número 3, vamos a hablar del cordero. El cordero. ¿Quién es el cordero? El que proveyó la redención. Estaba ahí como digno para abrir los 7 sellos. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, sí, ya sabemos cuáles 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos por todos lados, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos, poder, y 7 ojos, todo lo ve, sí, no se le escapa nada, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, hace alusión al Espíritu Santo también. Y vino ese cordero, sí, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, tomó el libro de su padre, de la mano derecha de su padre. Juan, pues, ve al cordero como inmolado, sacrificado. Las heridas del cordero, pues, son las que fueron infligidas en el cuerpo de Jesús durante su juicio y crucifixión.
Usted y yo sabemos la historia, ¿no?, que narra los evangelios. Jesús fue llamado el Cordero de Dios por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. En el Antiguo Testamento se ofrecían los corderos para cubrir los pecados. El Cordero de Dios murió pues como el sacrificio supremo por todos los pecados, y de todo esto pues nos habla precisamente la palabra de Dios, o Dios en su palabra. Ahora bien, los comentaristas coinciden en esto. Los cuernos simbolizan fortaleza y poder. Primera de Reyes 22:11 y Zacarías 1:18. Y aunque Cristo es un cordero expiatorio, en ninguna forma es débil. Él tomó nuestro lugar. Murió, pues, pero ahora vive en la fortaleza y en el poder de Dios. En Zacarías 4:2-10 se comparan los ojos de las 7 lámparas y el espíritu. Entonces menciona el capítulo 5, versículo 6. Entonces Juan vio el trono rodeado de los 4 seres vivientes y por los ancianos, y en medio había un cordero que parecía recién inmolado. El cordero tenía 7 cuernos, la omnipotencia, y 7 ojos, la omnisciencia. Leemos pues que el cordero tomó el libro del juicio de la mano derecha de Dios Padre, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Solamente Él es el que merece la honra, la adoración y la honra y la alabanza, ¿no? Cada uno de ellos tenía arpas, así lo menciona la Escritura, y copas de oro llenas de incienso. Representando esto, pues, las oraciones de los santos, probablemente las oraciones de los mártires clamando a Dios para que precisamente se llevara a cabo la obra del Padre, que es, como dice la propia Escritura, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y eso es lo que había de acontecer. Punto número 4, entonces viene una adoración. Dice Apocalipsis 5, 8-10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿De quién? Delante del Cordero, porque Él es digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza. Es la segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios, el verdadero Dios y la vida eterna, como lo menciona Juan. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué decía ese canto? Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y aquí hace referencia ¿a quién? A la iglesia. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra, sobre la tierra. Desde ahora, hermanos, de una forma, pero para siempre, después de que regrese Cristo. Y en una condición diferente. ¿Qué es lo que vemos? Pues personas de todas las naciones, los redimidos, hoy llamada su iglesia, personas de todas las naciones están alabando a Dios delante de su trono. El mensaje de salvación no está limitado a una cultura, el mensaje de salvación no está limitado a una raza ni una nación específica, aquí lo acabamos de leer. Todo el que acude, repito una vez más, todo el que acude a Dios arrepentido y con fe es aceptado por Él. Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces, cuando hay arrepentimiento, cuando hay una conversión verdadera y genuina, será parte de su reino. Acuérdese, para Dios no hay límites, y usted y yo lo sabemos. Lo que es imposible para el hombre, para el ser humano, para Dios es posible. Para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, jamás, una vez más repito, jamás permitamos que las doctrinas inventadas por miedo, ¿sí?, que son engaño del enemigo, impidan que usted y yo compartamos el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
En Filipenses 2:10, y acorde con esto que leímos en este pasaje de Apocalipsis del capítulo 5, versículos 6 al 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, algunos van a confesar que Jesucristo era el Señor demasiado tarde. Esa es la realidad. Primera de Pedro 2:9, una vez más reitera que quién es la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas de la oscuridad a su luz admirable. Y lo mismo vuelve a repetir en Apocalipsis 1:6, ya lo leímos hace algunas semanas, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora bien, la canción del pueblo de Dios, con la cual alaba la obra de Cristo, hace referencia, pues, para que no haya duda, que esa alabanza, ese cántico nuevo, ¿es para quién? Para Jesucristo, el que fue inmolado. Para aquel que los compró con su sangre. Para aquel que los reunió en su reino. Para aquel que los hizo reyes y sacerdotes. Para aquel que los escogió para reinar sobre la tierra. Hermanos, hermanas, Jesucristo ya murió y pagó la penalidad por el pecado. Y Él nos congrega ahora en su reino, haciéndonos sus sacerdotes. Y en el futuro reinaremos con Él. Así lo dice su palabra. Por lo tanto, junto con esas multitud en el cielo, debemos adorarle y alabar a Dios por lo que ha hecho. Debemos alabarle por lo que está haciendo y lo que hará en favor de todos los que confían en Él y que vamos a conocer en estas semanas. Cuando un ser humano, pues, en fe, verdaderamente en fe, confía en Dios y conozca que lo mejor está por venir para sus hijos, entonces eso le traerá esperanza, le traerá fuerza y estará fortalecido para afrontar las dificultades presentes, que no son nada comparadas con la gloria venidera, dice así la palabra de Dios. Así es de que no nos aflijamos, hermanos, sigamos adelante. La muerte de Cristo, pues, hizo que todos los creyentes llegaran a ser sacerdotes de Dios, los canales de bendición entre Dios y la humanidad. Y así lo dice 1 de Pedro 2, 5 al 9. Acuérdese que la iglesia, el sacerdocio, es un puente que lleva, sí, a un destino. Leemos pues que cantaban un cántico nuevo, es el versículo 9-10. Y en ese cántico nuevo aclamaban al Cordero como digno de ejecutar juicio a causa de su obra redentora en la cruz. Él tenía la autoridad para todo. Punto número 5, no solamente los ancianos, no solamente los que estaban ahí alrededor del trono, ¿sí? Y no solamente los 4 seres vivientes, sino, dice en este caso, miles de millones. Miles de millones. Y aquí alguna persona dirá, oye, pero si apenas en el mundo vamos a ser 8,000 millones de personas, y aquí dice miles de millones, es que sí que prácticamente todos serán salvos. Vamos a leer. Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. O sea que ahí se unieron miles de millones de huestes, o de ángeles, sí, celestiales. En este caso, de bondad, no de maldad, de bondad, no caídos, sí, ángeles de Dios. Entonces, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. ¿Y su número era qué? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Gloria a Dios. Ahora pues, el coro se amplió al unirse muchos ángeles a los seres vivientes y a los ancianos. Un coro con millones de participantes, miles de millones, todos al unísono en una
armonía perfecta, alabando a Dios, cantando al unísono: el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos conceptos? El poder, ¿sobre qué? Sobre mi vida, sobre nuestra vida como hijos suyos, sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre el universo. La riqueza, dice el Señor, todo el oro y la plata es mío, ¿sí? La sabiduría, lo mejor, ¿sí?, de toda la capacidad intelectual en este mundo queda corto en relación a la sabiduría de Dios. La fortaleza, que no es física, sino una fuerza total y que no se puede medir, hermanos. El honor, pues, que es un deseo único y puro de ensalzarlo, ¿sí?, en todos nuestros caminos. La gloria, esto es, usted y yo debemos glorificarlo siempre. La alabanza, todo el pueblo debe de llenarle de bendecir las cosas de Dios, o a Dios por sus cosas, para Él. Y tanto los redimidos como millares de ángeles estaban unidos en una alabanza continua a Dios. Entonces, hermanos, cuando habla miles de millones, si en la tierra solamente hasta ahorita va a pegar un poquito a 7,000, a 8,000 millones, voy a decir, pues muchos van a ser salvos. No, hermanos, aquí estaban los ángeles, sí que son mucho más que los seres en este mundo. Punto número 6. Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Se fija que les da la misma autoridad? ¿Se fija que les da, sí, el mismo poder? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 5, 13 y 14. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, junto con el Cordero, el Hijo, Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto habla por siempre. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: claro que sí, amén, así es y así será. Y los 24 ancianos se postraron una vez más sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Para esto voy a leer, hermanos, el comentario Diario Vivir. Ahora lo que confirman estos 2 últimos versículos de este capítulo 5 es un estallido pleno, profundo de un canto armónico. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra se une en acumular eterna alabanza, honor, gloria y dominio a Dios Padre y al Cordero. Este versículo está en paralelo con Filipenses 2, 10 y 11, que insiste en que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y cada lengua y toda lengua le confesará como Señor. No se menciona ningún tiempo determinado y específico, pero evidentemente ello será después de que los salvos sean resucitados a la vida eterna y los perdidos sean levantados al juicio eterno. Los creyentes ya han conocido a Jesús como Señor. Los incrédulos se verán entonces limitados a honrarle, ¿sí? El homenaje universal al Padre y al Hijo es un hecho seguro. El gran final, pues, mientras los 4 seres vivientes dicen amén, los ancianos se postran y adoran al entronizado Señor que vive por los siglos de los siglos. Lo que estamos viendo, pues, iglesia, es una gran algarabía, ¿sí?, celestial, de un gozo o por fruto de un gozo desmedido, ¿sí?, que muestra y demuestra y reconoce que solo el Cordero Jesucristo es digno de abrir el rollo. Esto es, demostrar y dirigir los acontecimientos que vamos a ver a partir del capítulo 6. Aclara pues, o se aclara que nadie más, sino solo Jesucristo tiene el control de la situación y solo Él es el que es digno de poner en acción los acontecimientos
de los últimos tiempos. Concluimos, iglesia. El capítulo 5 de Apocalipsis describe pues la visión de Juan de un rollo sellado, y que el que está sentado en el trono sostiene en su mano derecha y que tiene 7 sellos, ¿sí? Sostiene en su mano derecha un rollo que tiene 7 sellos, y que nadie en el cielo ni en la tierra es digno de abrir. Y ante el llanto de Juan, el Cordero Jesús, Jesucristo, que ha sido inmolado, se revela como digno de abrir el libro debido a su sacrificio redentor. El Cordero pues toma el libro y los seres celestiales lo alaban, reconociendo su poder y su autoridad, incluidos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, lo adoran junto con una multitud de seres espirituales. Reconocen pues su autoridad y cantan un nuevo cántico de alabanza. Y se une a la adoración, como le digo, de una multitud de ángeles y toda la creación, reconociendo la autoridad del Cordero y del que está sentado en el trono de Dios. Iglesia, Jesucristo es el único digno de quitar los sellos y dar la orden para que acontezca lo que Dios ha determinado hacer. Esto es, se presenta el rollo y el Cordero, que es el que va a quitar cada uno de los sellos, y entonces en el ambiente espiritual sucederá todo lo que Dios ha dispuesto. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 5. Terminamos pues dando gracias a Dios. Mi Dios, damos gracias, Padre, porque sabemos que la única forma de poder comprender todo lo que tú has dispuesto, Señor, para este mundo y para fuera de este mundo, solamente lo podemos comprender en nuestro corazón, cerrando los ojos y ver las cosas con los ojos espirituales, pero que se requiere estar llenos del Espíritu Santo. Se requiere esa fe genuina y verdadera para creer todo lo que tú has dicho y atesorarlo en nuestro corazón, comprenderlo, Señor, en el Espíritu y darte gloria, alabanza, honor y poder por todo lo que tú has diseñado y destinado, Padre. Que se va a cumplir, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ni aún ninguna tilde se dejará de cumplir de todo lo que el Padre ha dispuesto en su palabra. Te damos gracias, Rey bendito, porque nosotros estamos del lado tuyo y te vamos a honrar y glorificar siempre, y también aprovecharemos para predicar esta palabra para que muchos también se conviertan a ti y se salven, Padre, de esa calamidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.